gusto de volvernos a encontrar. Espero que tengan o sigan teniendo un buen día. Bien, las clases anteriores hablamos nosotros sobre la guerra con Chile. Dijimos que la guerra con Chile había sido un desastre para el Perú, ¿no es cierto? Nos había dejado totalmente en ruinas. Y con el término de esta guerra se hizo un tratado, el famoso Tratado de Ancón, o lo que después fue llamado el Tratado de Paz. Obviamente un tratado que no fue cumplido al 100% de Chile, sino que buscó siempre sus beneficios. Pero ahora nos corresponde hablar un poquito lo que viene a ser el segundo militarismo. Obviamente, la palabra militarismo nosotros lo vamos a relacionar con militares. Sí, pues, recuerden que en la guerra con Chile hubieron muchos militares. Muchos de estos militares eran hijos de grandes hacendados. También habíamos dicho que no estábamos nosotros totalmente organizados, ¿no? Muchas cosas se hicieron por amor a la patria y dando lo que no tenían. Su valentía, muchos dieron eso. Otros simplemente no les quedaba otra cosa que ir a la guerra porque así había estado dispuesto. Bien, entonces, vamos a hablar del segundo militarismo. Como bien dice, gobernado por los militares, pero sobre todo gobernado por los militares que tuvieron cierta frustración con la guerra con Chile. Recuerden que solamente ganamos una batalla, todas las demás la perdimos, ¿no? Desmantelaron todo nuestro país los chilenos. Se llevaron cosas, quemaron la Biblioteca Nacional, ¿no? El mismo Huáscar, desde el punto de vista marítimo, fue dejado allá en Chile, ¿no? Está ahí hasta la actualidad, ¿no? Si bien es cierto, reconocen que es nuestro Huáscar, pero sigue estando ahí. Con el tiempo y con los años, a partir del año 2000 sobre todo, se vienen devolviendo libros, mapas, ¿no? Cosas que se llevaron de acá los chilenos para luego ser depositados, ya sea en la Biblioteca Nacional o sea en la Biblioteca de la Marina o del Ejército. Bien, entonces, continuamos. Vamos a ver que este periodo va a abarcar entre 1883 hasta 1895. 1883 porque es ahí donde termina la guerra con Chile. Y de ahí en adelante va a haber todo un periodo de luchas internas en el propio país. Van a estar en manos de los caudillos, en todos aquellos que dirigieron las batallas terrestres o participaron dentro de estas batallas. Y esto va a darse, obviamente, como dice acá, después de la guerra con Chile. Vamos a tener un gran problema, una falta de liderazgo. O sea, no va a haber un líder, no va a haber alguien que las masas lo sigan o que por lo menos tengan confianza. Va a darse en ese proceso una gran crisis política porque no va a saber quién va a gobernar. Vamos a poder tener problemas sociales, van a haber huelgas, ¿no es cierto? Porque la gente va a necesitar dinero para poder vivir. Por lo tanto, el Estado peruano se va a ver obligado a pedir ¿qué cosa? Préstamos o empréstitos para poder ¿qué cosa? En cierta medida, capear la situación. Es como hoy en día. La crisis que estamos viviendo no es fácil. Es una crisis que va a obligar al Estado peruano, ¿no? Al gobierno peruano, sobre todo al gobierno, a pedir dinero prestado. Si bien es cierto, hay fondos por todo lo que se ha hecho en inversiones, ¿no? En ventas, hay dinero, pero se va a necesitar más, porque esto no va a durar un par de meses, va a durar mucho tiempo, hasta que la gente tome conciencia que tiene que entender que estamos en una pandemia. Bueno, igualito pasó. En esa época, con lo destruido que quedó nuestro país, aparecieron muchas enfermedades, por ejemplo el cólera, la tuberculosis, ¿no? Algunas se profundizaron. Tuvimos la viruela, la varicela, cosa que no teníamos, y que son enfermedades que trajeron los españoles. Y en esa época vamos a tener 5 gobernantes. Estos gobernantes
van a ser los siguientes: Miguel Iglesias, Arenas, Cáceres, Morales Bermúdez y Candamo. Son los gobernantes que se van a dar dentro de este periodo. Obviamente cada uno de ellos va a pertenecer a algún partido político, porque en esa época ya había partidos políticos, ¿no? Pero además van a tener responsabilidad de gobernar un país en crisis. Pero como ningún evento es aislado, tenemos que decir qué cosa, que este segundo militarismo va a coincidir con la segunda revolución industrial, que se va a dar ¿en dónde? En Inglaterra, muy bien. Y además va a darse también con el incremento de la explotación del caucho, que es lo que va a ayudar a que podamos mejorar económicamente, sobre todo durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Cuando nosotros hablamos de la segunda revolución, la primera revolución industrial se va a dar después, se va a dar entre la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Ahí lo primero que se va a hacer es mejorar las maquinarias para la época, o sea, textiles más modernos, poleas más modernas, todo lo que esté relacionado al ámbito textil, en su gran mayoría. Pero ya en la segunda revolución vamos a tener ¿qué cosas? Se van a hacer descubrimientos de la medicina, por ejemplo la penicilina. Vamos a tener descubrimientos relacionados a la luz, ¿no? Vamos a tener descubrimientos relacionados a el teléfono, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a tener mucho más descubrimientos que van a ayudar por este lado del continente americano a que los gobiernos se vean obligados a comprar determinados insumos para poder, ¿qué cosa?, tenerlos en sus países. La locomotora, ¿no? ¿Sí? O los tranvías. Ok. Una de las principales causas de este segundo militarismo va a ser la autoproclamación. ¿Qué cosa quiere decir autoproclamación? Si yo estuviera viviendo en esa época, yo me podría reclamar presidente. Y si tengo el apoyo de la oligarquía o si tengo el apoyo de militares, me voy a levantar y voy a poder gobernar. Como se dio acá. Acá estaba gobernando Andrés Avelino Cáceres y hacia el otro lado, en el norte, estaba gobernando Miguel Iglesias. Así es. El Tratado de Ancón, ¿no? Porque con este Tratado de Ancón se perdieron tierras. No vamos a tener líderes de gran importancia. O sea, no va a haber alguien que pueda estar por encima del resto y sea seguido. No va a haber. Van a estar peleándose por los cargos y los puestos. Este problema va a generar ¿qué cosa? Que se den derrotas permanentes, porque no van a poder gobernar, ¿no? Les decía a ustedes que la oligarquía era un grupo social, el grupo social de la clase alta de la época, que tenían los recursos económicos generalmente destinados en lo que era la banca, lo que era el comercio y lo que era la agroexportación. Porque ya desde esa época se podía, ¿qué cosa? Se vendía al extranjero, ¿no? Algodón, caña de azúcar, el guano, el salitre, etc. Esta oligarquía va a sufrir y es la que, como dominaba, como presionaba, podía poner y sacar a los presidentes que quisiera. Esta oligarquía estaba reunida en lo que era el Partido Civilista, que más o menos va a surgir en el año 1870-71 aproximadamente. Eso es lo que va a hacer que
puedan poner los presidentes que quisieran. Y el surgimiento o la crisis, ¿no? O la ruina que van a poder tener esta oligarquía va a obligar que surjan partidos. Por eso se toca mucho el aspecto político. Partidos. Vamos a tener al Partido Demócrata, vamos a tener al Partido Liberal y vamos a tener a la Unión Nacional. Bueno, en estos partidos, digamos que el que tiene una preponderancia, no porque pueda gobernar, sino por las características. La Unión Nacional, que va a estar encabezado por González Prada, va a tener características anarco-sindicalistas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que ellos no van a aceptar nada, ellos consideran que hay que hacer lo que sea. O sea, sin que haya una organización, sin que se establezcan puntos concretos, simplemente el libre albedrío. Ahora, eso se va a dar tanto en el movimiento sindical como también en el movimiento estudiantil de la época. ¿Cuál fue entonces el objetivo o cuál era la necesidad más importante de los caudillos de la época? Primero, reconstruir el país, porque estaban en ruinas, ¿no? No había una economía, se había quedado desastrosa, ¿no? Las ciudades prácticamente destruidas. Había que empezar de nuevo. Entonces, era necesario como objetivo político que haya un partido estable que pueda dirigir. Que tenía que haber una reconstrucción fiscal. ¿Cómo se podría supervisar todas estas acciones o todas las cosas que podían realizar estos gobernantes? Y por último, tendríamos que reducir un poco la administración pública. ¿Cómo se podía administrar? Porque resulta que muchos de estos gobernantes de la época lo que hicieron fue hacer crecer el aparato administrativo del Estado, ¿no? Por ejemplo, si había Ministerio de Educación, más personal en este lado. En la Marina, más personal. O sea, al final más crecía la gente, por eso se llama aparato del Estado, que más de las cosas que podían realizar. Y el gran problema, la falta de una figura pública. De todos estos gobernantes que les mencioné, realmente los que tuvieron una gran preponderancia fue Miguel Iglesias y Andrés Sabino Cáceres, que tuvo 2 gobiernos, ¿no? La gente lo quería, pero lamentablemente, como decimos, no somos un país alejado de todo, de una realidad mundial. Somos parte de un mundo y por tanto todo lo que pueda pasar a nivel internacional necesariamente va a afectarnos. De repente no en gran cantidad, pero no va a afectar. ¿Qué es lo que puso fin a esta situación del segundo militarismo? Porque recuerden, va a durar bastante tiempo. La caída del gobierno de Andrés Sabino Cáceres y el voto que van a tener el electorado. ¿Cómo va a asumir el electorado esta situación? Chicos, hasta acá llegamos. La próxima semana continuaremos una parte que corresponde a la reconstrucción nacional. ¿Cómo nos reconstruimos? ¿Qué hicimos? Cuídense.